Saludos mi gente, sean bienvenidos nuevamente a este canal. Señores, hoy para ustedes, desde Cuesta Hermosa 3, específicamente en Isabel Villa, tenemos una tremenda residencia con una tremenda distribución, señores. 491 de solar y 450 de construcción con 4 enormes habitaciones. Quédate con nosotros hasta el final. Como siempre, recuerda suscribirte, darle like y compartir. Señores, ¡vamos arriba! Mi gente, Isabel Villas es un exclusivo residencial de casas unifamiliares en Santo Domingo. Señores, la familia en su máxima expresión. El residencial está bordado de áreas verdes. ¿Qué usted tiene acá de su posición? Lo primero, seguridad, áreas de recreación. Por ejemplo, tenemos un club con piscina, espacios comunes, áreas deportivas, canchas de tenis, golf, señores, campos de golf, todo a su alcance. Señores, y un entorno favorable para usted, miren. Señores, todo eso a su alcance. Ahora vamos a la propiedad, una preciosa casa que tenemos hoy para usted. Esta es la entrada principal de esta residencia. Pero déjame hablarte de lo que está a tu entorno. Miren, señores, aquí está la marquesina. Estas son las áreas de parqueo. Aparte de esta entrada principal, allá en la esquina tenemos otra entrada. Esa entrada va para las áreas sociales. O usted no quiere hacer mucho tumulto cuando entra por acá, usted puede también el mismo personal de servicio, por ahí mismo por esa entrada. Entonces, señores, vamos adentro. Mi gente, después de ver esta entrada elegante. Muy bien, vamos a sectorizarnos primeramente. Primeramente vamos a hacer el recorrido hasta acá, que están las áreas, la sala de estar, comedor, cocina, las áreas de servicio. Y después vamos a ir acá, que también hay otras áreas familiares. De último, vamos a subir a esa escalera donde están las habitaciones. Mi gente, miren esto, sala de estar. Detalles, usted puede ver. Óigame, cuando usted quiere esta propiedad, si bien es cierto, usted va a traer sus enseres, pero usted, desde nuestro punto de vista, usted no va a hacer muchas cosas, porque prácticamente es traer sus enseres, poner aquí, poner allá, y entendemos que más nada. Muy bien, a través de este pasillo, aquí mismo tenemos un closet puede ser de ropa blanca. Bueno, ahora mismo están unas cosas que los propietarios tienen, pero esto es un espacio también para almacenaje que usted tiene acá. Mi gente, el comedor principal, terminaciones en fascia, buena iluminación, ventilación cruzada, aunque está climatizado, ahora está. Pero miren esto, señores, un comedor para grandes familias. Un área de estar. Aquí hay una oficina, por esto también puede usted convertirlo en otro espacio, puede ser un estudio, tiene su puerta, pero aquí mismo ahora mismo está la oficina, por aquí mismo, aquí de este lado, también tenemos más espacio para ello. Una vez salido de acá, tenemos la cocina principal. Usted está viendo esto pintado, pero todo esto es caoba, señores. A mí me gustó una cocina, pues en granito, cocina modular, clásica, pero elegante. Muy bien. Por acá esta puerta conduce a lo que es el patio y las áreas sociales. Otro lugar para almacenar cosas, como ustedes pueden ver. Aunque usted puede poner ahí lo que usted desea. Señores, miren esto. Esta es la cocina caliente. Pero miren, déjenme decirle algo. He visto muchos apartamentos con cocina. Y déjenme decirle, miren, que hay apartamentos que se quedan cortos con esta cocina. Y esta es la cocina de caliente. Aquí mismo también tenemos otro comedor adicional. De este lado tenemos las áreas de servicios. Esto también puede ser el cuarto de servicio. Usted lo acomodará conforme a sus necesidades.
Aquí el baño de servicio también. Mi gente, ahora vamos a salir al patio. Mi gente, el patio. Vamos a hablar de este cuadrante en un momento, porque recuerde que nos falta otra zona de la casa aquí en el primer nivel. Pero entonces nos desplazamos por acá. Señores, el lavadero no se puede quedar en una casa. Esta escalera nos lleva a la azotea de la casa. Señores, miren, cumpleaños, presentaciones, actividades familiares de gran magnitud. Todo esto usted tiene el espacio para hacer conforme a como usted desee en esta casa. Señores, yo creo que ya usted vio lo suficiente acá. Ahora vamos a ir a la otra parte de la casa que usted todavía no ha visto y luego subimos a las habitaciones. Señores, la otra parte de la casa. Atravesamos miren señores, esto es una terraza techada, pero esto puede ser como un estudio porque usted puede cerrar acá y está totalmente climatizado como usted puede verlo. Algo que me gustó de esta casa, viendo los espacios y las divisiones, que aquí hay zonas para todo tipo, para todas las edades. Aquí en este televisor, bueno, pueden estar los pequeños jugando, viendo programas educativos, etcétera, películas. Pero también aquí en la antesala pueden estar los mayores. También en el estudio que usted vio más adelante, también pueden estar los adolescentes. Señores, hay espacios distribuidos aquí, como les dije, para cada una de las edades. Por aquí, señores, por esta puerta, podemos acceder al patio, a la otra parte. Recuerden hace un momento que les dije, miren, vamos a hablar de este cuadrante. Por aquí mismo usted sale al patio, no tiene que atravesar toda la casa hasta la salida que usted vio. Abren acá y salen al patio a la actividad que estén realizando en ese determinado momento. Señores, vamos ahora a las áreas privadas. Vamos hacia arriba. Segundo nivel. Tenemos 4 habitaciones acá y este estar familiar. Señores, vamos a comenzar por las habitaciones secundarias para que usted vea las habitaciones secundarias y terminamos con la principal. Primera habitación. Señores, miren esto. Una cama queen, mueble. Todavía hay más espacio. Ahí está un espacio de trabajo. Puede ser una mesita con su laptop. En el caso de... Usted puede hacer todo desde aquí. Baño. En esta parte acá va... Esto es el closet. Así, ahora mismo está abierto, pero bueno, usted puede cerrarlo. Y así como se dice. Señores, miren el baño. Esta es la primera habitación. Vamos ahora a la número 2. Ventilación cruzada. Prácticamente, esta habitación es un poco más grande que la anterior. Un espacio. Pero mire, este es el escenario que hay acá. Aquí mismo, su baño privado. Y la parte del vestidor, como en la otra. Habitación número 3. Aquí tenemos 2 camas full. Allá mismo en las otras habitaciones también, como usted desee, dependiendo del número de su familia, usted puede también poner 2 camas full. Closet y baño privado. Ahora, señores, ya nos queda la habitación principal. Y una vez terminemos con la principal, les doy los detalles finales.
Señores, como es digno de una habitación principal, mire todo esto. Me pongo acá para que usted vea la profundidad y todos los artículos que hay acá adentro. Y todavía hay espacio. Señores, miren, de aquí, lo voy a abrir acá, ya que usted tiene una vista parcial del entorno de la calle, allá mismo de la marquesina. De aquí tiene otra vista también, y de acá del área, parte del patio, como usted puede ver. Un walk-in closet como debe de ser. Y su baño privado. Señores, ya usted vio la casa completa. Vamos abajo ahora para darle unos detalles finales. Mi gente, Isabel Villas, exclusivo residencial de casas familiares en Cuesta Hermosa 3. Usted vio una residencia de 450 metros de construcción, 591 de solar, distribuciones, primero y segundo nivel. Señores, nada más usted tiene que venir con sus enseres y acomodarlo donde usted entienda. El precio de esta preciosa casa son $650,000. Mayor información, ahí está el número delante de usted. Muchísimas gracias, como siempre, por llegar hasta acá con nosotros.